video hablaremos acerca del guión de entrevista y los tipos de preguntas. Para realizar una entrevista es necesario hacer con anticipación un guión de entrevista. Y para elaborar el guión de entrevista es necesario redactar las preguntas que se harán al entrevistado. Aquí tenemos el ejemplo de un guión de entrevista. Son las preguntas que se le van a realizar al entrevistado, es decir, a la persona que tú vas a entrevistar. Muy bien, entonces, antes de llegar con el entrevistado, tenemos que tener bien establecidas las preguntas que vamos a realizarle. No podemos entrevistar o llegar con el entrevistado sin tener un guión de entrevista, sin saber qué es lo que queremos conocer acerca de él, qué información queremos recabar. Entonces es muy importante realizar nuestro guión de entrevista. Según el tipo de respuesta que se requiere, se distinguen dos tipos de preguntas que vamos a incluir en este guión de entrevista. Tenemos a las preguntas de respuesta abierta y las preguntas de respuesta cerrada. Las preguntas abiertas permiten al entrevistado, recuerda, persona a quien vamos a entrevistar, ofrecer una explicación más amplia sobre el tema tratado, sobre el tema que nos interesa conocer. Aquí tenemos algunas preguntas. ¿Cuáles eran sus juguetes favoritos cuando era niño? Esta es una pregunta de respuesta abierta, porque aquí seguramente el entrevistado nos va a empezar a contar cuáles eran sus juguetes que él utilizaba cuando era niño. La siguiente, ¿cuál es la parte más difícil de su trabajo y por qué? De igual manera aquí nos va a contestar cuál es lo más difícil de la labor que él hace. Tal vez si es comerciante te va a poder decir que lo más difícil es cuando no hay ventas, porque no hay suficiente dinero, no hay suficiente dinero para pagarle a los trabajadores. Ese es un ejemplo. Y finalmente, ¿por qué decidió mudarse de casa? De igual manera, en esta pregunta permite que el entrevistado te dé la explicación del por qué se mudó, que te dé detalles de la decisión que tomó. Tenemos aquí otro ejemplo. ¿Por qué decidió ser médico? Y una posible respuesta. Porque mi abuelo era médico. Además, desde pequeña me gustaba ayudar a las personas que lo necesitaban. ¿Ya viste? Estas son, recuerda, preguntas abiertas, preguntas de respuestas abiertas. Nos dan información. Ahora vamos con las preguntas cerradas. Estas se contestan con una sola palabra. Limitan al entrevistado a ofrecer suficiente información sobre el tema. Con estas preguntas cerradas no vamos a obtener suficiente información como con las abiertas. Tenemos ejemplos de estas preguntas. ¿Le gustaba ir a la escuela? Me podrá contestar sí o no. ¿Tiene hijos? De igual manera solamente su respuesta puede ser sí o no. ¿Le gusta viajar? De igual manera me va a contestar sí o no. Estas son preguntas cerradas. No me permiten ahondar más en la información o que el entrevistado me cuente más sobre lo que yo quiero saber. Aquí tenemos unos ejemplos. ¿Le gusta cocinar? Sí. Y hasta ahí solamente se queda la pregunta, la respuesta. Por ejemplo, esta otra. ¿Tiene hermanos? No. Como puedes ver, no nos da suficiente información. Yo puedo cambiar estas preguntas cerradas a preguntas abiertas. Por ejemplo, en vez de poner ¿le gusta cocinar?, puedo ponerle ¿qué es lo que le gusta cocinar? Y de esta manera yo ya puedo obtener más información. O aquí en esta de ¿tiene hermanos?, puedo cambiarla a ¿cuántos hermanos tiene o cuántas hermanas tiene? Y tal vez le puedo agregar cuáles son sus nombres. De esta manera yo puedo obtener más información.
Finalmente, recuerda que en una entrevista es conveniente elaborar preguntas de respuesta abierta. Esto es lo ideal, puesto que nos va a permitir obtener más información. Las preguntas que vayas a elaborar deben ser acordes al tema del cual quieres obtener información. Por ejemplo, si yo voy a preguntarle acerca de su trabajo, tengo que hacer preguntas relacionadas a ese tema. No le debo de preguntar ¿y qué le gusta comer? Eso ya no está referente al tema del cual yo quiero conocer, que es la ocupación del entrevistado. Por eso es muy importante que estas preguntas vayan acorde a lo que tú quieres obtener, a lo que tú quieres conocer.